Bienvenidos al podcast de El Devocional, un viaje diario a través del desarrollo de la historia de la Biblia basado en un plan de lectura bíblica anual, ahora en español en la voz del pastor Edison Flores. Mi nombre es Edison Flores y la meditación bíblica para el día de hoy, 16 de septiembre, viene del segundo libro de Samuel, capítulo 12. En segundo de Samuel, capítulo 12, observamos el comienzo de las secuelas del pecado de David con Betsabé. En ciertos modos, este pecado afectará negativamente el curso del resto del reinado de David. Sin embargo, hay algunos grandes principios que aprender de este pasaje, tanto en la forma en que Natán confronta a David con respecto a su pecado, como la forma en que David responde a la confrontación de Natán. El primer aspecto positivo de esta historia es la confrontación de Natán con David. Para empezar, debemos reconocer que Natán arriesga su propia vida e incluso su estatus. Recordemos que David ya había asesinado para encubrir ese pecado. Pero también es interesante examinar la manera en la que Natán se enfrenta a David. En lugar de acercarse a David y descargar toda su ira por el pecado que él había hecho, Natán se acerca a David con una historia que capta la imaginación de David y le lleva a autoconvencerse del crimen que ha cometido. Así que el tacto es una poderosa herramienta para poder pastorear a los pecadores. En segundo lugar, el arrepentimiento rotundo de David es otra parte positiva de esta historia. David reconoce completamente su pecado diciendo: pequé contra Jehová. Segundo de Samuel 12:13. Ciertamente hay mucho más en el arrepentimiento de David que solo estas palabras. Podemos leer de manera extensa la reflexión de David en el Salmo capítulo 51. Pero David no hace menos que confesar libremente su pecado ante Jehová. Una vez que David confiesa, entonces Natán le asegura que Jehová le ha perdonado. Más allá de pedir simplemente perdón, David también suplica con valentía al Señor que perdone a su hijo por nacer, de quien Jehová había dicho que moriría. Segundo de Samuel 12:14. A veces las personas que encontramos en la Biblia se limitan a aceptar el juicio de Jehová. Por ejemplo, el sacerdote Elí en Primera de Samuel 3:18 o el rey Ezequías en Segundo de Reyes 20:19. Pero es mucho mejor cuando los siervos de Dios se presentan de manera confiada ante el Señor para pedirle que ceda, como por ejemplo vemos el caso de Moisés en Deuteronomio 3 del 23 al 28. Sabemos entonces que el bebé de David muere, pero la confianza de David nos enseña mucho sobre cómo nosotros debemos orar. Específicamente, el ejemplo de David debería darnos una confianza audaz para tratar con el pecado en nuestro medio. El pecado a veces nos paraliza de miedo, pero cuanto más entendemos el Evangelio de Jesús, más debemos reconocer que Jesús vino precisamente para sanarnos de nuestra pecaminosidad. Jesús quiere confrontar nuestra pecaminosidad con su gracia sin límites. Cuanto más meditamos en el Evangelio de Jesús, menos nos parece necesario proteger el espejismo de nuestra propia justicia. Y más confiados nos sentimos no solo para arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón, sino también para orar, para que Dios nos libre del desastre que puede venir como consecuencia de nuestros pecados. Así que pregúntate, ¿en qué aspectos tu vida te infunde miedo el pecado? ¿Y cómo puede estar llamándote Jesús a confiarle tu pecado a pesar de tus temores? Nuevamente pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida te infunde miedo el pecado? ¿Y cómo puede estar llamándote Jesús a confiarle tu pecado a pesar de tus temores? Gracias por escuchar el podcast del Devocional. Si quieres encontrar más recursos, escritos, sermones y enseñanzas, entra a www.iglesiacalvary.co.